la voz de Dios en la boca de sus embajadores. ¿Cuántos somos embajadores del reino de Dios? Recuerde, usted no se dio de voluntario, usted es un embajador del Señor. Por ende, ahora usted se debe de que todo lo que salga por su boca sea lo que Dios ha dicho que usted hable, en el lugar donde usted se encuentre, en la asignación en la que usted se halle, en lo que Dios le haya confiado. Si usted solamente es un congregante de una iglesia, tengo que decirle que usted es un embajador y usted solamente por su boca debe filtrar lo que Dios está diciendo para su casa, para su vida, su familia. Usted es el responsable, como embajador del reino de Dios, de dirigir bien la embajada, pero también el lugar de su influencia. Si usted por alguna razón no tiene asignaciones particulares dentro del ministerio, pero tiene su casa, su familia, están bajo su tutela, pues usted es responsable de solo abrir la boca para bendecir, corregir, enseñar e instruir las personas que Dios ha comisionado en sus manos. Alguien dice aleluya. Usted es embajador ahí. Si usted está bajo una comisión, bajo una asignación, un llamado, una ejecución ministerial, pues yo tengo que decirle, ya sea que sea en pareja o que sea en individual, como Dios le haya llamado, yo quiero decirle que usted es responsable de en esa asignación, en el lugar donde Dios le puso, ser embajador de Dios, únicamente y exclusivamente para hablar lo que Dios está diciendo actualmente. Porque ese es el radio de influencia que Dios le ha dado. José y familia, Dios le ha dado a ustedes un radio de influencia. Y en ese radio de influencia ustedes son los portavoces de la voz de Dios presente para cada persona que Dios pone en sus manos. De igual forma para cada uno de ustedes que estamos ejerciendo en una etapa algo ministerial. Acá mi hermano Agnoli. Y en las comisiones, en las diferentes secciones donde Dios nos comisiona. Recuerde, esto empieza desde que somos cristianos, llamados a manifestar el reino de Dios a través de nuestro oficio como embajadores, pero también no podemos negar que hay ciertas asignaciones que nos ocupan de responsabilidad, ya sea por lo uno o por lo otro. Somos responsables, diga conmigo, yo soy, dígalo fuerte, yo soy responsable de oír a la voz de Dios y transmitir la voz de Dios. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Imagina a un embajador que representa a su nación en una reunión internacional. Su responsabilidad es comunicar con precisión el mensaje de su gobierno, sin añadir ni quitar nada. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de transmitir lo que se le ha ordenado, empezara a hablar según sus propias ideas u opiniones? Su papel, su trabajo, su asignación se perdería o perdería toda credibilidad. Su autoridad sería cuestionada y pondría aún en riesgo la misión que Dios o que el país que lo envía le comisionó a esa persona. Por eso, precioso y amado de Jesucristo, no tome en poco o no tomemos en poco esta asignación. Si usted es madre de familia y usted dice, no, yo nada más a la iglesia voy y me siento, y usted es mamá, usted es embajadora para esos niños. Nadie se escapa de eso. Y si son niños que no tienen ocupaciones, estamos entrenándolos para que cuando lleguen a esa conclusión real, ellos puedan ocupar y ejercer la misión tal cual como nosotros los adultos estamos modelándole a ellos cómo se hace. Imagínate qué sucedería si no se hiciera de la forma correcta. Yo me tomé la tarea de darte dos ejemplos, porque sí existen ejemplos buenos y ejemplos un poco frustrantes. Pero quiero darte ejemplos bastante actuales. Los dos son del año pasado, donde en Perú
el año 24, 20 de septiembre del año 24. Escuche bien esto. Se retira, o Perú retira a su embajador, no a su embajada. La nación de Perú retira a su embajador. ¿Está escuchando bien, verdad? No retiró la embajada, sino retiró al que comisionaron para representar el Perú en un país extranjero. Perú retira a su embajador en Egipto, luego, oiga, de acusaciones de mal comportamiento con altos funcionarios del país donde él había sido comisionado. Esa noticia usted lo puede ver, es una noticia real. También tenemos el otro caso, que fue precisamente para el 16 de enero del año 24. Este caso es un poco más escandaloso, que tiene que ver con un embajador. El título de esa noticia en los Estados Unidos decía: el caso del embajador que espiaba para Cuba y que puso en evidencia los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Este hombre, por 40 años, representó a los Estados Unidos como un ciudadano americano y fue enviado a otro país como embajador de los Estados Unidos en ese país. Y resulta que durante toda su gestión de embajada como embajador, había sido espía para la nación de Cuba. En el año 24 descubren lo que este hombre había hecho por tantos años, e inmediatamente fue arrestado. Lo arrestaron. Está en investigación y es posible que pueda hasta terminar en la cárcel, porque hizo o traicionó al país que lo envió a él para que lo representara como embajador. En el caso del embajador de Cuba, el embajador de Perú, inmediatamente se emite un dictamen que está ahí mismo en las redes sociales, en la noticia, usted lo ve, de el presidente de Perú pidiendo disculpas, que perdonaran la actitud de dicho embajador. Y dice ahí mismo el formulario o la nota que fue enviada a las altas entidades en Egipto, que dicho representante inmediatamente había perdido todo poder, toda investidura de ser embajador en ese país y en cualquier parte del mundo. Le traigo estas dos noticias para que usted se pueda dar cuenta que aún en el mundo secular pueden haber consecuencias por no representar bien la comisión, el llamado que un país le está dando o la investidura que se le está dando a esa persona en el país donde se está comisionando. Yo le traigo esta información para que usted pueda comprender la alta responsabilidad que tenemos delante de Dios. Gracias por ese amén. La alta responsabilidad que tenemos delante de Dios. Somos embajadores del reino de los cielos. Usted es embajador en la universidad, usted es embajador en la escuela, usted es embajador en su casa, usted es embajador en la iglesia, usted es embajador donde quiera que usted vaya. Usted está representando el reino de los cielos. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. Como embajadores de Cristo, no hablamos por iniciativa propia, sino que transmitimos el mensaje de aquel que nos envió. Vivimos y transmitimos. Vivimos y transmitimos. No solo decimos, vivimos y transmitimos. Nuestra autoridad, recuerde que no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios, quien nos ha comisionado. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Él no hablaba con autoridad propia, sino que decía exactamente, oiga, estas frases me llaman la atención. Decía exactamente lo que el Padre le indicaba. Ni siquiera dice que interpretaba. No, sino que decía textualmente lo que el Padre le indicaba. Padre, yo oro. Levante sus manos, precioso, porque también voy a orar por usted. Padre, yo oro que tengamos la capacidad de oír, Señor, el mensaje a transmitir a mi familia, a nuestros hijos espirituales, a nuestra casa, a nuestra nación, a nuestro país, Señor, a nuestro entorno. Que seamos efectivos en la comisión y en el llamado
que tú nos has entregado. Nuestra autoridad no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Él no hablaba con su autoridad propia, sino que decía exactamente lo que el Padre le indicaba. Así como un embajador fiel representa bien a su nación, nosotros debemos ser fieles portavoces del mensaje divino presente para nuestros días. Hay un mensaje que Dios le está dando para la crianza de sus hijos. No es el suyo, es el de Dios. Usted no puede darle esa comisión a los maestros seculares. Gracias por esa fe. Usted no puede darle esa comisión a maestros seculares. Esa comisión es suya. Usted no puede entregarle su labor como hombre de Dios, padre de familia, a que su esposa, sabiendo usted la responsabilidad que usted tiene, o en el peor de los casos, entregarle la responsabilidad de traer la voz de Dios para su casa a otra persona. Esa es su responsabilidad, ese es su trabajo, esa es su comisión. Y por esa razón Dios nos ha empoderado, nos ha ocupado, nos ha llamado embajadores para poder traer fielmente esa voz. Eso va a implicar que debemos oír a Dios, que debe haber tiempo para escuchar lo que dice mi comandante, lo que dice mi jefe, lo que dice mi presidente, lo que dice mi nación, hablando del cielo, para no tener un mensaje contradictorio a lo que yo represento, a los valores que él representa o a los valores que él es. Así que lo mismo ocurre. Como embajadores de Cristo no hablamos de iniciativa propia. Nos vimos el ejemplo de Jesús. No hablaba con su propia autoridad, sino que decía exactamente lo que el Padre le indicaba. Así como un embajador fiel representa a su nación, nosotros debemos ser fieles portavoces del mensaje divino. Por eso no me tomo a la ligera esta comisión de ser ministro, pastor, padre espiritual para la iglesia de Jesús. No me siento más que nadie, pero tampoco yo voy a poner en liviandad mi oficio y mi comisión. Precioso. Yo quiero que usted sepa de mi propia boca, yo no estoy jugando a ser pastor, yo sé a qué Dios me ha llamado. Puede estar tranquilo, siempre habrá palabra de Dios. Yo dije que siempre habrá palabra de Dios. Y no solo porque yo hablo la Biblia, sino porque estoy oyendo a Dios para su vida, para su destino, para el propósito de esta casa y para los miles que todavía están por manifestarse. Créamelo. Veamos Mateos 10:20. Palabras de Jesús, palabras del Señor. Él dijo: dámelo en la 60, hijo. 60. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros, o que habla desde adentro. Qué gran responsabilidad tenemos. Dios, de parte del gobierno que representamos, de parte del cielo, de la ciudadanía a la cual yo pertenezco, siempre hay un mensaje presente para el lugar de su asignación. Siempre habrá, Carlos Calderón, un mensaje presente para tu familia, pero hay que oírlo. Hija, esposa de él, hay un mensaje presente para la educación de los hijos, pero hay que oírlo de Dios. No podemos interpretar en esas líneas aún ideas o preconceptos, y mucho menos ejemplos de nuestros antepasados. Yo quiero entender que si mi familiar que me crió a mí oía a Dios, pues soy el resultado de lo que Dios le decía a esa persona. Porque ahora que estamos entendiendo esto con más cabalidad, somos responsables de oír a Dios para la crianza, la educación y el destino de nuestros hijos mientras estén en nuestras manos. Ni siquiera para educarlos de cualquier manera, sino con una comisión en particular, porque aún hasta en eso Dios siempre está con palabra presente. Claro, nace de la Escritura, pero ella solamente es como la parte física de lo mucho que ella brinca en nuestros corazones para darnos dirección al diario vivir.
Así que Él dice: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso oramos, pedimos que el Espíritu de Dios siempre tenga ese canal abierto de parte nuestra, hablando de nuestra voluntad, para oír perfectamente lo que el Espíritu de Dios está trayendo del puro corazón de nuestro Padre. Un embajador no habla con su propia autoridad. No. Mi autoridad ni siquiera es por el oficio. Creo que lo he mencionado muchas veces. Hemos aprendido bastante en este punto. Mi autoridad no es por mi oficio, no es porque sea cristiano, no es porque sea hijo de Dios, no es porque haya sido nacido de nuevo. Mi autoridad ante cualquier comisión o cualquier responsabilidad, cualquiera que sea, donde estés teniendo función y donde tengas tu grado de asignación, es porque estás oyendo correctamente lo que Dios está diciendo. En pocas palabras, lo que te da autoridad a ti para ejercer esa función es lo que estás oyendo de lo que Dios está diciendo. Hay que conocer al Padre, hay que conocer la embajada, hay que conocer al rey, hay que conocer al presidente que nos dirige a nosotros. Esto llama que no puede haber una desconexión, una desociación de mi vida con Dios, de mi vida con el reino de los cielos, de mi vida con la palabra presente para nuestros días. No, esto habla que hay un continuo trato de Dios conmigo, porque siempre hay voz de Dios para toda situación que necesitamos. Haga su mejor fuerza, hijo, por favor. Escuchen, palabra presente de Dios. Y perdone que me dirija muy puntualmente a ustedes. En Juan 12:49, nueva traducción viviente. Padre Santo. En Juan 12:49, nueva traducción viviente, mire lo que dice. Un embajador no actúa con independencia. Leamos. Yo no hablo con mi autoridad propia. El Padre, decía Jesús, el Padre, quien me envió, me ha ordenado. ¿Qué ha hecho el Padre? Ordenado. Escúcheme bien. No es, vamos, alguien dijo en estos días una frase que me estremeció. Dios no pide favores. Oiga bien, que es precioso, porque estamos acostumbrados a que las relaciones nuestras son diferentes, pero cuando hablamos de la voz de Dios, Dios no anda pidiéndole favores a usted. Dios habla y usted y yo ejecutamos. Usted puede conjetar conmigo. Yo, por respeto, por honor a usted, posiblemente podemos llegar a esos tratos de que si usted puede, si usted quiere. Pero cuando usted está hablando con su Padre no le está pidiendo el favor, su Padre le está dando la palabra presente para que usted le vaya bien haciendo la comisión. No, escúcheme bien. No ponga en el mismo nivel la relación que usted tuvo o que usted tiene con su papá biológico, poniendo esa misma relación con voz de comando con la voz de Dios. Usted puede cuestionar la voz de su papá biológico. Usted puede cuestionar aún la voz del hombre de Dios de la casa. Usted puede cuestionar la voz de Dios de cualquier padre de familia. Pero cuando usted está oyendo la voz presente de Dios, por favor, usted no cuestione. Haga lo que Dios le está diciendo. Diga amén, aunque sea. Reviente ese orgullo precioso. Es una voz presente, es una voz latente, es una voz que está queriendo traer una comisión, una ordenanza. No solo por el bien del reino, sino por el bien tuyo, por la ejecución de tu representación en la tierra. Así que un embajador no actúa independiente, sino bajo la autoridad de quien lo envió. Jesús mismo dijo: yo no hablo con mi autoridad propia. El Padre. ¿Quién me envió? ¿Quién lo comisionó a usted? ¿Quién lo comisionó a usted como embajador? El Padre lo ha enviado, lo ha levantado. Jesús lo que ha hecho es venir a darle a usted la oportunidad de que no tenga nada que le estorbe para ese oficio. Pero el Padre es el que lo ha comisionado a usted, lo ha ordenado a usted para decir. ¿Y cómo decirlo? Dijo Jesús. Me ha ordenado decir y cómo decirlo, cómo ejecutar,
cómo trabajar, cómo hacerlo, en qué momento. Me llama la atención porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo mismo que es usted, nunca se atribuyó a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, sino que ocupaba usted es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el modelo a seguir es Jesús. Usted va a oír comisiones, usted va a oír palabra, usted va a oír asuntos por hacer, pero no solo oírla, sino también ejecutarla en el momento en que Dios diga, hágalo. No es un asunto de si te das de voluntario, no es un asunto de si quieres, si puedes, no. Es una orden, es una comisión, es su trabajo. Es lo que Dios espera de nosotros. Algunos estamos madurando la idea por falta de ignorancia, y otros tenemos que madurarla por tener otras prioridades y perder en el proceso la prioridad de Dios. Pero yo oro en el nombre de Jesús que toda persona que se haya desviado de su comisión y de su asignación que Dios le ha dado, vuelve a su labor. Es un mensaje de responsabilidad. Es un mensaje que nos trae el balance. Sí, sabemos que como embajadores del reino vamos a ser provistos de todo. Yo dije que vamos a ser provistos de todo. Pero captemos algo. Ese todo está enlazado a lo que hacemos, que lo ejecutemos bien, que lo hagamos de la manera correcta. Y no piense, por favor, que estoy poniendo un mensaje legalista o que recompensa por obra. Todos somos benditos por la gracia de Dios. Pero hay cosas que se van a manifestar no solo porque la gracia de Dios me ha bendecido, sino también por el nivel de obediencia a la comisión que Dios nos ha entregado. Eso no se lo puedo cambiar. Sería quitarle un mérito que trae es más, la gracia de Dios lo capacita a usted. Oiga bien, la gracia de Dios lo capacita a usted para usted poder hacer lo que Dios está diciendo. Padre Santo, gracias. Así que no actuamos con independencia, sino bajo la autoridad de aquel que nos envió. Su credibilidad y legitimidad dependen de su fidelidad al mensaje que Él nos ha dado, no de una opinión personal. A veces usted pregunta, hermano, ¿y por qué dejó de hacer eso? No, porque usted le preguntó a Dios si tenía que dejarlo de hacer. Usted consultó con Él. La mayoría de veces son por presiones de este mundo, situaciones que por alguna razón estamos bregando en la tierra, pero no es porque Dios te dejó sin comisión. Pastor, ¿y qué hago si ya estoy en esa posición? Haga presión. Haga presión y no se deje ir en la ola. Entre más usted se va en la ola, más lejos de su asignación entonces se está yendo. Dios no quiere eso. En el momento en que usted se pone de acuerdo con Dios, Dios meterá su mano para ayudarte a ti a volver a la comisión que Dios te ha entregado. No me diga que no. Yo también he estado ahí. Yo también todavía tengo oficio laboral, secular. También tengo crianza de hijos. También brego con muchas situaciones en este mundo. Y también vivo en Chilibre. No me meto en una burbuja donde nadie me ve. Y sé por las situaciones que pasamos, sé el deseo del diablo, la hambre que tiene por querer ponerte como un embajador que no cumpla su ministerio. Pero yo declaro en esta mañana que aquí hay voz de Dios para levantar todo aquello que ha estado dormido. Que hay voz de Dios, que hay palabra del Señor, y que no le vamos a permitir al diablo, oiga bien, no le vamos a permitir al diablo que nos gane ventaja por nuestra indolencia. No le vamos a permitir a Satanás. Usted no le permita. Yo estoy hablando en general creyendo con usted, pero usted no le permita. Cumpla su misión con responsabilidad. Cumpla el objetivo que Dios le dio. No sea cobarde. No sea amedrente. Voy a decir otra vez esa palabra. No sea cobarde, no sea amedrente. Dios está con usted en aquello que lo llamó. Dios va a responder por usted. Así sea, lo meta en la selva, donde sea, ahí Dios mandará su gloria para manifestarle en usted el propósito por el cual Él le metió ahí. Dele gracias a Dios que usted no está en la selva, que usted está en la ciudad. Si Dios lo hace allá, lo va a hacer aquí.
lo va a hacer con su familia, lo va a hacer con su casa, pero cumpla el propósito por el cual Dios le llamó. Padre Santo. Depende de la fidelidad del mensaje oficial, no de una opinión personal. Si decide hablar por su propia cuenta, usted va a perder o vamos a perder función y traicionamos la misión. Traicionamos la misión, la función. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo un enviado debe actuar. Mucha gente me dice: Jesús es lindo haciendo milagros, Jesús es lindo en amor. Yo quiero que me tomen también el ejemplo de Jesús, que es lindo haciendo la voluntad del Padre. Aquí también quiero que vean qué lindo es Jesús. Pero muy poca gente no. ¿Sabe qué significa eso? Cumpliendo tu función o tu llamado a ser embajador de acuerdo a tu criterio. De la embajada que queremos, la bendición. De la embajada que queremos, del reino de los cielos que queremos, la protección. De la embajada que queremos, el salario. Pero cuando nos hablamos de la comisión, del desafío, de la entrega, de la pasión, de la entereza, de la fidelidad al mensaje, esa parte como que no, eso es parte también de tu comisión y de la mía. Alguien dice aleluya. Alguien dice aleluya. Sí, Señor. Así que no actuamos en independencia, precioso, sino bajo la autoridad de aquel que nos envió. La credibilidad, su legitimidad, hablando del que nos envía, también depende de nuestra fidelidad al mensaje oficial. No podemos aguarlo, no podemos diluirlo. En el proceso hablé de temor, de miedos, porque hay gente que temen. Todos tememos. Yo he estado en temor, pero yo no permito que el temor me doblegue ante la presencia del Espíritu Santo. Bregamos con miedo, con inseguridades, pero es ahí donde me ocupo de la palabra, me ocupo de lo que Dios está diciendo, y avanzamos, desarrollamos, le creemos a Dios. No el creer de forma política, no, sino con evidencia. El que cree hace. Yo dije que el que cree hace. Si usted cree en algo, usted comienza a caminar en ello. Si no, no está creyendo. Hay una mezcla de incredulidad. Y otros le llaman, hay que ser ¿cómo que? Precavido. Otros le llaman precaución. No, yo le llamo incredulidad. Si Dios ya te dijo que hay que hacer algo y no lo estás haciendo, no diga que es precaución, es incredulidad, que hay que romper. Yo dije que hay que romper la incredulidad. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo un enviado debe actuar. A lo largo de su ministerio dejó claro que sus palabras no eran producto de sus propias ideas, y él sí podía inventarse algo. Era el Hijo de Dios, el Hijo eterno, no el Hijo de Dios sencillo, sino el eterno. Producto de sus propias ideas, sino la voz del Padre que fluía a través de él. Su compromiso con la voluntad de Dios fue absoluta. Absoluta. Alguien me dijo esta frase: yo soy un hombre vertical. Y en un sentido hay muchísima razón, sin perder también que tenemos cosas de horizonte, porque el horizonte, lo vertical es lo que viene de Dios, pero para transmitirlo horizontalmente. Pero si es verdad, nosotros debemos ser hombres y mujeres horizontales, de una sola pieza, verticales, de una sola pieza. No podemos abrir nuestros oídos a conjeturas, a ideas de hombres, mucho menos si son hombres que no están oyendo a Dios. Porque su dirección no viene de la interpretación de lo que otro cree. Su dirección viene de lo que usted está oyendo todos los días de la boca de Dios. Así que no actuamos con independencia, sino bajo la autoridad de aquel que nos envió. Su credibilidad y su fidelidad a este mensaje. De hecho, a lo largo del ministerio de Jesús, sus palabras no eran producto de sus propias ideas, sino la voz del Padre a través de él. Su compromiso con la voluntad de Dios fue absoluta. No dijo nada que fuera del mandato divino. Nunca dijo nada. Tanto así que si usted es muy observador, se va a dar cuenta que Jesús llegó a la sinagoga en una ocasión y vio a un montón de gente vendiendo dentro del templo.
Dice la Escritura que Jesús solamente vio a la gente. No sé si él estaba irritado en ese momento, no sé. La Biblia dice que él nada más vio y observó. Al día siguiente, en la tarde el hombre se fue, pasó su tiempo en oración con el Señor, con su Padre. Y al día siguiente, cuando vino dando azotes de cuerda dentro del templo. No fue algo que se inventó. Él tuvo que haber oído la voz del Padre diciendo: tráele corrección a la casa mía. ¿Pudo haberlo hecho el día anterior? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque no oyó la voz de Dios para eso. No oyó la voz de Dios. Pero cuando él la oyó, no le importó si se ofendían los de la sinagoga. No le importó si se iban a ofender esto o aquel. No le importó qué iban a interpretar los otros. Es que el embajador se debe a quien lo está enviando. Por eso, miedo, inseguridad, indolencia, fuera. Que la voz de Dios traiga el poder, que la voz de Dios traiga la riqueza, que la voz de Dios traiga la sanidad para el cuerpo, pero que la voz de Dios traiga la autoridad y el denuedo para que el miedo salga de nosotros y poder hacer lo que Dios nos está diciendo. Padre Santo, absoluto. No dijo nada fuera del mandato divino. Jesús nos enseña que el verdadero siervo de Dios no habla por iniciativa propia, sino que transmite fielmente la palabra de su Rey. Cuando alguien predica, si usted predica en su casa, ya usted está diciendo algo. Si usted predica con su familia, usted está diciendo algo. No me ponga eso solo a mí como el predicador de esta casa. Usted, cuando habla en su casa, está predicando. Usted debe anunciar algo. ¿Qué le está anunciando a sus hijos? Miseria, pobreza. Nunca, pastor, no. Pero la manera que usted vive le está diciendo que es así. Entonces ustedes y yo estamos llamados a ser alineados a lo que la embajada representa para mí, lo que yo soy dentro de ella, para que nuestros hijos también puedan ver el modelo de lo que realmente significa ser un representante del reino de Dios en la tierra. Y no sean distorsionados de ideas o conceptos que usted sabe bien que de alguna manera u otra sus hijos la van a captar primero en usted. Si sus hijos entienden que usted es un embajador del reino, ellos fácilmente van a cumplir la asignación cuando les toque. Se lo garantizo, precioso. Así que cuando alguien predica o enseña en cualquier lugar, llámese iglesia, casa, familia, trabajo, donde sea, su responsabilidad y la mía no es entretener o impresionar o compartir filosofías humanas. En pocas palabras, el Señor lo que está diciendo es: no pierdan su tiempo cuando abren la boca. Usted tiene mucho que decir. Gracias, Padre. Yo dije que usted tiene mucho que decir, porque lo que usted va a decir es de lo que Dios está diciendo. Y voy a decirle algo de forma contextual, directa y hasta profética. Dios tiene mucha palabra. Él quiere embajadores que suelten lo que Él está diciendo. Si Él dice que todos nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, usted es el portavoz de la boca de Dios para alguien que necesita oír esa palabra para que hoy viva. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Qué responsabilidad, ¿verdad? Pero que la aceptamos. Claro, porque si vale todo el esfuerzo. Hace 4 semanas, 3 semanas atrás, le he estado hablando de muchas cosas importantes. Que la embajada le va a pagar la energía eléctrica, que la embajada le va a dar el cheque mensual. Y estaban contentos, estábamos contentos. Bueno, esta es parte de nuestra comisión. Esto nos enseña que el verdadero siervo no habla de iniciativa propia, sino que transmite fielmente la palabra de su Dios. Fielmente. Cuando uno predica o enseña, su responsabilidad no es entretener a nadie, hermanos, o impresionar, o compartir filosofías humanas, cuentos de gente más adulta que yo, para tratar de interpretar lo que Dios es. No perdamos tiempo en eso. Nuestro deber
es comunicar el mensaje de Dios tal cual como está escrito o como Dios se lo está diciendo. Escuche bien la responsabilidad. No lo altere, no lo adaptemos para agradar a la gente que oye. La gente que oye no será responsable si usted lo alteró. Créame, no serán responsables. Ellos estarán en ignorancia. El responsable será usted. Porque Dios está diciendo algo para que usted lo transmita de esa manera, ya sea que estremezca o no al individuo, usted tiene que decirlo. Ese es su trabajo. Si usted lo diluye, la persona no tiene nada que ver con eso. Posiblemente va a tener situaciones adversas, pero el responsable de la adversidad que tenga esa persona, el responsable de lo mal que le vaya a esa persona, el responsable de lo que pase con esa persona, queda en sus manos y las mías. Cuando nosotros vemos esto, entonces yo digo: Padre, lo que tú me digas, yo lo digo. Pastor, pero si se ofende, eso no es problema mío. Se ofendió con Dios, que es el que está diciendo lo que yo estoy hablando. No tengo responsabilidad en eso. Porque de la misma manera en que se gozan cuando la voz de Dios viene para bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir tu cuerpo, es la misma voz de Dios que viene para corregir a nuestros corazones. Y así como usted me ha recibido los millones de dólares por la fe, usted va a recibir las correcciones de Dios por la fe. Porque es la misma voz. Es la misma voz. Así que cuando predicamos, nuestra responsabilidad no es entretener, impresionar y compartir con filosofías humanas. Quizás la forma del mensaje cambie, quizás la manera cambie, pero el mensaje debe ser igual. Se debe sentir que es el mismo Dios que está predicando en el otro lugar. No sé si a usted le ha pasado, pero usted se ha dado cuenta, si usted es uno de los que visita algunas iglesias, se puede dar cuenta que hay iglesias donde Dios no está hablando necesariamente, pero están leyendo Biblia, pero no están interpretando la mente de Dios para ese lugar, para la gente de esa casa, para propulsar a esas personas. Simplemente están en una comisión. No sé si es por ignorancia, no sé si es porque no entienden algo, no lo sé, no tengo la razón, hasta que yo hable con la persona o converse con ella. Pero cuando nosotros entendemos, New Creation entiende, capta. New Creation conoce, tiene discernimiento de lo que es la voz de Dios para nosotros. Así que somos responsables de que cada mañana, en cada comisión que Dios le mande a hacer, usted textualmente diga lo que Dios está diciendo. Su mensaje debe comunicar el mensaje de Dios tal como está escrito, como se está escuchando, como se está diciendo, sin alterarlo ni adaptarlo para agradar a los oyentes. Si el embajador de un país tergiversa el mensaje de su gobierno o agrega su propia interpretación de lo que él aparentemente oyó de su país, causaría una gran confusión, desconfianza e incluso un gran conflicto, como el caso que le presenté antes de la enseñanza, donde países enteros pueden entrar en conflicto solo porque embajadores o representantes de gobierno no representaron bien lo que quisieron decir, lo que el gobierno de turno le envió a decir. De la misma manera, cuando los hombres de Dios, mujeres de Dios, niños de Dios, familias de Dios, ancianos maduros de Dios, sí, maduros, cambian el mensaje divino por conveniencia o intereses personales. Y entiendan, intereses personales no son ganancias propias. Intereses personales es también decir: ya yo no lo quiero hacer porque tienes otra comisión. Es un interés personal tuyo que estás cambiando lo que Dios te mandó a hacer. Intereses personales no tiene que ver que yo tenga una ganancia. Yo sé que este no es el caso de nosotros, gracias a Dios. Pero interés personal mío es que yo deje de hacer otra cosa que sea de mi propio interés, y la comisión que Dios me mandó a hacer la deje por tierra, o la deje en abandono, o en tercer y segundo plano. Alguien dice aleluya. No me malinterpreten. En el proceso de nuestra buena ejecución como ministros del Señor, vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos da. De todo. Paz, tranquilidad, tiempo de vacaciones, viajecito, comidita, salud. Todo. Todo lo que Dios nos da. No estoy diciendo que esto es un asunto donde tú te aíslas y ya nadie sabe de ti. No, eso no es. No, para nada.
Pero lo que estamos diciendo con esto es que sabemos y estamos comprometidos con lo que Dios nos está diciendo. No vamos a sacar ventaja de nada. El mensaje divino por conveniencia o intereses personales, no. Es que no me conviene estar aquí, no me conviene oír este mensaje. No, ¿por qué? Porque me desafía. Bueno, eso es interés personal. Mire lo que le voy a decir. Si usted está bajo la influencia de estas palabras y usted está en las redes sociales o se encuentra mañana o pasado con esta palabra, Dios le está hablando a usted. Y usted que está aquí en esta mañana, cualquiera que esté aquí que me está oyendo, Dios está hablando con usted en esta mañana. Les está haciendo un llamado en el área donde usted haya podido abandonar, en el área donde usted no está ejecutando. Entiéndame, yo no estoy para cuestionar a nadie. Yo traigo es lo que Dios me dijo que nos dijera. Cuando alguien predica o enseña, su responsabilidad obviamente no es entretener. Decimos el siguiente punto. Si el embajador de su país tergiversa el mensaje de su gobierno o agrede su propia interpretación, acusaría confusión, desconfianza e incluso conflicto. De la misma manera, cuando un siervo de Dios cambia el mensaje divino por conveniencia o intereses personales, está, y está con mayúscula, dice aquí, está deshonrando su llamado y desviando a las personas de la verdad a la cual Dios le puso el frente para que usted les dijera algo. No, que yo era antes pastor. Eso fue antes, era una comisión. Dios no ha terminado contigo, precioso. No, que yo antes era esto, eso era antes. Usted todos los días tiene una comisión por hacer. Gracias por esa fe. Gracias por esa fe. Todos los días. No, yo no vengo con una vendetta de llamarlo a usted a forzarlo a usted a ser pastor. No. Yo vengo aquí con un mensaje de que Dios todavía lo quiere ocupar a usted. Ese es el mensaje que traigo. Si el embajador de un país tergiversa el mensaje, su gobierno llegará a su propia interpretación, causando confusión, desconfianza e incluso conflicto. Prediquemos con fidelidad. Enseñemos con fidelidad. Ejecutemos nuestro oficio con fidelidad. La palabra fidelidad es de la palabra fe. Fe significa fidelidad también. No solo es creer al mensaje. Usted puede recibir el mensaje, pero tiene que ser fiel en cumplir lo que se le está pidiendo. No debemos modificar el mensaje de Dios para hacerlo más atractivo o aceptable. La verdad de la palabra de Dios siempre será suficiente. Por eso debemos depender del Espíritu Santo para decir la palabra y para que los creyentes o los oyentes que son hijos de Dios, bueno, también pidan sabiduría al Espíritu Santo para interpretar lo que Dios les está diciendo. No confiamos en nuestra sabiduría o habilidades, sino en la guía del Espíritu de Dios. Debemos ser responsables con nuestra misión, ¿sí? Somos portavoces de Dios. Hermanos, somos portavoces de Dios. Y nuestra misión es proclamar su verdad. Oiga bien, con integridad, pero también con valentía. Por eso yo no entendía por qué los cobardes no heredan el reino de los cielos. Léalo en Apocalipsis. Los cobardes, dice, no heredan el reino de los cielos. Con integridad, pero con valentía. Con denuedo. Si usted tiene la palabra de Dios, si usted sabe que Dios lo comisionó a algo, hágalo. Hágalo. Empiece a trabajar con eso. Créale a Dios. Así como le creyó en los años 70, en los años 80, en los años 90. Dios no ha cambiado en el año 2024, 2025. Sigue siendo el mismo Dios que le respaldó a usted en esa época. Ser responsable con la transmisión. Somos portavoces de la comisión de Dios. Y nuestra misión es proclamar su verdad con integridad y valentía. Dos cosas que hoy en día cada vez son más complicadas verlas en los hombres de Dios. Sobre todo cuando van cogiendo como un auge. Integridad, valentía. La semana pasada me enteré de un hombre de Dios de influencia en este país. De un testimonio fatal. No estoy para cuestionar a nadie. Que cada persona sea responsable delante de quien lo envía por las cosas que hace. Pero lo que más me entristece
Es que no somos los hermanos cristianos los que nos damos cuenta de esas carnalidades, sino que gente del mundo se da cuenta de la acción que tienen. Y ellos no son tontos, la gente del mundo no es tonta. La gente del mundo sabe cómo viven los cristianos. Ellos evalúan, este hombre es cristiano, tengo 5 amigos cristianos, pero este no se está comportando como los otros 4. Pero usted lo ve en las redes sociales echando fuera demonios, dando palabra profética y teniendo falta de responsabilidad e integridad en su conducta, en su carácter, en sus asignaciones. Está representando mal el reino de Dios. Yo oro que el Espíritu Santo no es que lo separe, sino que le traiga convicción de que es integral el trabajo en la obra del Señor. Es integral, porque estamos afectando vidas. Hermano, yo no estoy jugando con hormigas, con insectos, con cangrejos, con alacranes. Estamos tratando con vidas. Niños, adultos mayores. Son las vidas que Dios ha pagado con sangre. Ya casi. Un poquito de agua. Un embajador no tiene un mensaje propio. El primer punto era: un embajador no habla bajo su propia autoridad. Ya ve que su autoridad es por medio de lo que estamos diciendo. Así es que no tenemos un mensaje propio. Si yo tengo autoridad por lo que Él está diciendo, entonces yo lo que voy a decir es lo que Él está diciendo, porque ese es mi nivel, esa es mi responsabilidad. Yo voy a sacar de la manga cualquier cosa que me dé beneficio a mí. Así que un embajador no tiene un mensaje propio. Nunca debemos cargar un mensaje propio. Nunca. Mateo 10:20. Porque no sois, una vez más dice, no sois vosotros el que habla, sino el Espíritu del Padre que habla en vosotros. El mensaje de un embajador no le pertenece. Mire, precioso, escúcheme bien. Yo sé, Vladimir Stanley sabe lo que él carga, lo que cargo como hombre de Dios. Conozco también la responsabilidad que tengo. Pero jamás voy a llevarme el crédito cuando esta boca se abra oyendo la voz de Dios para bendición, para corrección a algo o a alguien. Jamás. Porque no soy yo el que está dirigiendo tu vida. Soy yo el medio de la voz de Dios que dirige la vida de un hombre o de una familia. No puedo llevarme crédito de eso. Y cuántas profecías, cuánta palabra, cuánta bendición no he derramado yo sobre tu vida en oración, en proclamación profética, en cosas de esta nación, de este país. Cuántas veces no oramos antes de 9 años para que Dios hiciera un cambio en Chilibre, y Dios está cambiando nuestra tierra. Pero esas palabras no son por el pastor Vladi. Líbreme el Señor de ocupar una asignación, un trabajo que no me compete. Eso sí sucedió, si pasó, si ocurrió, si te ha sido de bendición, si te ha sido para propulsarte en algo, ha sido porque Dios habló. No porque el hombre habla. Es porque Dios está hablando. Tú has honrado la palabra, no la mía, la de Dios. Le has prestado toda tu atención en los momentos donde el diablo te ha querido sacudir con un sueño endemoniado. Has dicho: yo quiero seguir oyendo palabra de Dios. Líbreme, Señor, de decir: fue por mí, por mí, por mí. Con todo respeto, hermano, yo creo que sin Dios yo no tendría ni capacidad de dirigir mi propia vida. Ya lo hice una vez y era todo un desastre. No sé si a usted le pasó así antes de llegar a Cristo. Así que el mensaje del embajador no nos pertenece. No es el resultado de nuestra creatividad ni de nuestra interpretación personal, sino una comunicación oficial de quien me envía. Su función no es innovar ni modificar el contenido. No, para nada. Yo no estoy aquí para adornar nada ni para modificar nada, sino asegurarnos de que el mensaje llegue con fidelidad y precisión, tal cual como yo lo oí. ¿Será por eso que a veces, como Dios conoce la mente humana, será por eso que Dios le dijo a Juan, le dijo: escribe la visión? Porque no vaya a ser que entre tantas cosas que vas a ver, apuntes cosas que no son o que tú interpretas a tu manera. Le dice: escribe la visión.
¿Eso qué significa? Escribe lo que yo te estoy diciendo. Es posible que Dios me haya hecho también ciertos cambios por eso, porque antes yo no escribía mucho, yo interpretaba los versos, y qué bien que lo hacía, gracias a Dios, porque Él lo hacía por mí. Pero hoy me está llevando a leer, me está llevando a escribir, ¿con el fin de qué? De poder plasmar bien y volver al lugar a saber qué dije, cómo lo dije, porque este mensaje también es para mí. Así que el resultado de su creatividad ni de su interpretación personal, sino una comunicación oficial de quien le envía. Su función no es innovar ni modificar el contenido. Claro, podemos buscar maneras de cómo el mensaje puede llegar con más efectividad, pero no lo vamos a cambiar en el proceso. Usted no puede cambiar lo que está oyendo de Dios. No lo cambie. No juegue con eso, precioso. Sino asegúrese de que el mensaje llegue con fidelidad y precisión. En el reino de Dios ocurre lo mismo. No estamos llamados a predicar nuestra propia opinión o lo que nos parece que es lo correcto, sino la palabra de Dios tal como Él nos las ha revelado, como Dios nos ha dicho. Un siervo fiel no busca acomodar el mensaje para hacerlo más popular o aceptable, sino que lo proclama con valentía, sin añadir ni quitar nada. Eso no significa que usted no tenga un carisma de que todo el mundo se esté riendo cuando usted está diciendo la verdad de Dios. Está bien si usted lo puede hacer. Quizás a lo mejor usted no levanta las emociones que yo levanto, pero eso no significa que su carisma va a diluir el mensaje de Dios. ¿Usted sabe cuántas veces yo estuve orando para ser como Dante Gebel? O como el pastor de allá que tiene millones, que tiene hasta varios libros bestseller. Ese que nada más se ríe. Joel Osteen. Usted no se imagina cómo he estado yo a veces. Hasta el día que Dios me dijo: si yo quería que tú fueras como Dante Gebel, yo lo hubiera buscado a él, no te levanto a ti. Yo te necesito como tú eres. Y en el proceso, si algo no me gusta, yo lo arreglo. No te compares con nadie. Tú tienes un mensaje para tu casa. Tú tienes un mensaje para tus hijos. Tienes un mensaje para el lugar de influencia donde Dios te puso. El único al que tú debes darle responsabilidad por esa comisión es al que te envió, a Dios. Pastor, no hable así. Se van a hacer independientes. Si usted está oyendo la voz de Dios, no vamos a ser independientes. Vamos a trabajar para el mismo fin. Es más, hay independencia cuando cada uno está oyendo su propio corazón, pero no la voz de Dios. Un siervo fiel, no estamos llamados a predicar nuestra propia opinión o lo que nos parece correcto, sino la palabra de Dios tal cual como Él nos las ha enseñado, nos ha dicho, nos ha comisionado. Un siervo fiel no busca acomodar el mensaje para hacerlo más popular o aceptable, sino que proclama con valentía sin añadir nada. Jesús declaró que sus palabras no eran suyas, sino del Padre que lo envió. Esto nos enseña que quienes predicamos o enseñamos, llámese familia, casa, hermano, donde usted esté en el lugar de influencia, debemos hablar bajo la dirección del Espíritu Santo, sin manipular el mensaje para nuestro propio fin. No podemos diluir la verdad para evitar incomodar a las personas, ni modificar para ganar aceptación. Nuestra única responsabilidad es proclamar lo que Dios nos está diciendo, aunque en el proceso gente se separe de usted o en el proceso mucha gente venga donde usted. Porque le garantizo que el mensaje que Dios le da, es posible que aleje gente, pero ese mensaje, como viene de Dios, también va a traer gente agradecida por el mensaje que usted le entregó. Por eso, no se enfoque en cómo la gente reacciona. Enfóquese en que el cielo diga: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, se le abrió el cielo. Sí. Allá en los libros de los profetas mayores se habló de que era un hijo amado, y entiendo perfectamente de que Jesús era amado aún antes de obedecer, lo sé. Pero la voz del cielo se abrió cuando Jesús obedeció al bautismo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Después de qué fue eso? Cuando fue levantado de las aguas, cuando le dijo a Juan: bautízame. Y Juan le dijo: no, yo sé quién tú eres.
Tú me debes bautizar a mí. Y el Señor le dijo: bautízame porque es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús lo que le está diciendo en su lenguaje para interpretación nuestra es: bautízame porque ese fue el plan de Dios para yo empezar lo que tengo que hacer. Y hay que obedecer al Padre, no ni siquiera lo que yo te estoy diciendo, no lo que tú estás pensando, es lo que el Padre dice. Cuando Jesús entra a las aguas y sale de las aguas, el cielo se abre. Una voz del cielo viene y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El corazón del Padre se siente complaciente cuando los embajadores del reino somos fieles a su palabra. Alguien dice aleluya. Jesús dejó claro que sus palabras no eran suyas, sino del Padre que le envió. Esto nos enseña que quienes predicamos, enseñamos, debemos hablar bajo la dirección del Espíritu Santo, sin manipular el mensaje para nuestros propios fines o bienes o sacar ventaja. No podemos diluir la verdad para evitar incomodar a las personas, ni modificarla para ganar aceptación. Nuestra única responsabilidad es proclamar lo que Dios está diciendo hoy. Cuando un embajador habla con fidelidad, el mensaje, cuando un embajador habla con fidelidad, el mensaje mantiene su autoridad y poder, porque la palabra de Dios está impregnada de estas cosas, de poder, de autoridad, de milagro, de crear. La palabra de Dios dice: yo envié mi palabra y fueron sanados. Yo envié mi palabra y fueron propulsados. Dice que la palabra de Dios es como la semilla que sale de su boca, que se envía a la tierra y va a hacer lo que ella dijo. Es una semilla que va a lograr el propósito. Cuando se predica sin alteraciones o se comunica el mensaje sin alteraciones, el Espíritu Santo se encarga de convencer, transformar y traer vida a quienes la escuchan. Es por eso que cuando usted ve que yo termino mi enseñanza, me paro ahí y estoy, y usted dice: ese no se parece al que está ahí arriba. Hermano, porque ya yo terminé mi comisión. Ahora usted tómela, interprétela, salga contento, salga bravo, y eso no es mi problema. Yo igual lo voy a amar. Punto. Porque no son mis palabras. Oiga bien, con esto cierro. Cuando un pastor, un ministro, una persona que tiene una comisión, un padre de familia, se ofende en medio de está ofendido por lo que él dijo que era la voz de Dios, y él se ofende, entonces quiere decir que no fue Dios quien le habló, que es cosa suya. Usted se ofende cuando usted está dando la idea, pero cuando Dios la da y alguien no la quiere recibir, no se ofenda. Esa no fue su idea, fue la idea de Dios. Él va a bregar con eso, Él va a tratar con eso. Por eso en esta mañana, uno de los puntos que quiero dejar sentados en este día es que como embajadores del reino seamos fieles al mensaje. Mensaje del Señor. Dios tiene palabra de Dios, hijo, para tu casa, para su familia, para sus hijos. Sea fieles al mensaje. Ame cuando tenga que amar. De hecho, ame más, ame mucho, pero no tenga miedo a la hora de corregir. Y si usted ve a la señora que se le pone rara, dígale: vaya a orar junto conmigo para que oigamos la voz de Dios iguales. Sí, porque hay mamás que se ponen todas intensas cuando ven que los padres están corrigiendo, y al revés también. Amén. Amén. Vaya a orar. No, pastor, si yo le digo que vaya a orar me cae. Bueno, entonces párese como un embajador del reino y traiga el orden de Dios a la casa, a la familia, al lugar. Y le garantizo que el diablo no va a tener lugar para destruir ninguna agencia que Dios está estableciendo como el reino de Dios en la tierra. Ni en su casa, ni en su familia, ni a usted. Usted va a tener la autoridad moral, va a tener la autoridad legal y va a tener la autoridad ejecutiva para poder administrar el gobierno de Dios en el lugar de su influencia. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Le amo, le quiero, le bendigo. Pase una linda tarde. Chao, bendiciones.